Mi rol aquí más bien es de moderador, entonces pensaba, antes de que ellos dieran una presentación inicial de un poco la parte regulatoria, la parte técnica en Costa Rica, aprovechar no solo de contar de IPv6, sino un poco también de cómo funciona la sociedad de Internet. Algunos han tenido suerte de conocerla desde los lugares un poco más técnicos, como es el IETF, y ahora nos contarán algunos en donde interactúa con entes regulatorios globales. Varios de nosotros tuvimos la suerte de estar hace unos meses en los 20 años de la sociedad de Internet, Nebra, que es muy interesante, y eso es lo que quería ponerles de contexto acá, porque esto sí atañe a todo el mundo, sean técnicos o no, ¿verdad? El Internet ya ha sido concebido y funciona de una manera totalmente abierta. La idea es que es muy transparente cómo funciona. Esto si uno no lo conoce, no es por el diseño, de que sean estándares cerrados o de que sean cuerpos externos. Ahora luego esto es un poco en resumen, hay muchos cuerpos que están alrededor, pero la sociedad de Internet en realidad lo que trabaja es de mantener estos estándares abiertos, que sean accesibles, son modelos colaborativos. El que haya aquí en este momento una transición IPv6 es en parte el éxito que ha tenido también Internet. Yo hubiera pensado que, no sé, 4.000 millones de direcciones o algo así, más que una por ser humano, serían suficientes, y no lo son en parte porque Internet ahora está prácticamente en todo lado. Puede uno tener direcciones dispositivo por dispositivo cuando se hagan, y ha dejado de hacer cosas colaborativas como es el Internet mismo, de grandísima escala, sin que nadie tenga que ser dueño de eso, que es la otra parte. Yo creo que acá en Costa Rica es muy interesante saber cómo nos conectamos a ser parte de eso tan grande. Ahí en los 20 años estaba desde gente como Windsurf, que había puesto estos protocolos de Internet con Bobcan disponibles al dominio público, hasta gente como Jimmy Wales, que habían hecho una enciclopedia como es Wikipedia con 16 millones de artículos con 15 empleados. Entonces es además una tecnología que da para muchísimo apalancamiento y sobre lo cual mucho emprendimiento, innovación y cosas se puede hacer. Entonces, antes de pasar estos años, para tener una idea más aquí del público, ¿quiénes de ustedes acá estudian en computación, informática o telemática? ¿O estudiaron? No, para tener una idea, ¿quiénes están expuestos? ¿Quiénes estudiaron en algún momento? Para quienes, digamos, la idea de protocolo de Internet es algo todavía un poco técnicamente lejano de donde pegan. Absolutamente desconocido. Ok, perfecto. Aquí yo creo que no hay nadie que nunca haya usado Internet, pero no. Entonces, la idea era hacerlo muy pronto, interactivo, y aprovechar de que también entiendan en las interacciones que vamos a hacer cómo el Internet Society funciona. Yo, entre los otros sombreros que tengo, también soy directivo del capítulo de Internet Society de Costa Rica, y parte de lanzar este capítulo es que de verdad sirva. Uno, es un excelente vehículo para uno poder influenciar algunas de las cosas técnicas que suceden, pero también para aprender, y tienen muchos foros que en el fondo van a ser útiles entre más personas cercanas a este tema se apunten, y parte de lo que nosotros queremos hacer al traer el capítulo acá es que de verdad sea más efectivo en Costa Rica. Entonces, yo pensaba que empezáramos con unos 10 minutos de Silvia, no sé si tenías vos un orden y empezás a decir mejor. Ok. Bueno, sí, panorama general. Sí, un Panorama general. Y las dos cosas tal vez que nos quedan unos 10 minutos para después hacerlo. Y yo quería hacer nada más una pequeña aclaración sobre Internet Society. Bueno, primero, buenas tardes. Yo soy comunicadora de formación. No hay ningún problema. Y que en los últimos 7 años empecé a trabajar en cosas de tecnología y me enamoré de la parte de tecnología, y me parece que cada vez es más importante saber de tecnología y de otra cosa. Digamos, tenemos aquí el gran grupo que nos acompaña también, 2 médicos, por lo menos que sé que son 2 médicos que trabajan, 3 médicos que les interesa también este tema, digamos, informática médica, y eso está definitivamente transformando las sociedades y lo seguirá haciendo, y en donde Internet definitivamente juega un rol fundamental, ¿verdad? Sin Internet no existiría esto. Contarles nada más que Internet Society es una organización, y el capítulo de Costa Rica específicamente, en donde todo el mundo puede participar, todos los que están aquí pueden participar, y me gustaría mucho, quizá podemos pasar una hoja a los que les interesa que pongan sus datos y el correo para suscribirlos. Vale la pena estar informados y estar al día, sobre todo para aprender. Para la parte que es más técnica, hay muchísima información técnica de primera mano que es fundamental,
Y para los que somos digamos, menos técnicos, que seríamos como 4 o 5 estamos aquí, fundamental el tema de bueno, y cómo se gobierna Internet, cómo se regula, cómo se participa, cómo no se participa. Entonces, y ponerme por supuesto sus órdenes para hablarles de esto. También quería hablar brevemente de Carlos Watson, que es el presidente de Internet Society, el capítulo de Costa Rica. Nos está acompañando virtualmente y él fue fundamental con don Luis Chacón, don Ignacio Trejos y Isabel Contreras para que este evento se diera hoy. Entonces también quería anunciar públicamente. Y si tienen cualquier pregunta sobre Internet Society, cómo funciona el capítulo aquí, yo estoy a la orden, yo estoy estudiando un tiempo completo que es en el TEC. Sí, el formato que sería como media hora de las partes introductorias para pintarles un poco la parte técnica, regulatoria y de gobernanza de esto, y después más bien tratar de hacerlo más interactivo para decir, bueno, qué significa, qué se puede hacer, qué puede Sí, muy en el espíritu de Internet Society, aquí la idea es que todo el mundo participe. Ese es el espíritu. ¿Se puede preguntar en cualquier momento? En cualquier momento. En cualquier momento. Excelente. Sí. Entonces empezamos con la que además es interesante que hasta ahora la mayor parte de la gente que se había metido a conectar con ingeniería y cómo funciona habían entrado por la parte técnica, pero ahorita vamos, lo bonito de este panel es que van a ver que hay muchos lugares donde uno puede interactuar con cómo funciona el internet. A algunos les ha tocado interactuar con la parte regulatoria, que en Costa Rica cada vez va a ser más importante esa interacción, que no está delegada afuera, sino es de la sociedad civil, y prácticamente cualquier persona que esté creando, compartiendo conocimiento colaborativamente, le interesa que se mantenga como ha sido diseñada. Entonces, por eso también la idea aquí es, tal vez vamos a conocer de cómo más naturalmente la gente se ha conectado con algunos cuerpos, pero aún esa parte yo siento que tal vez se puede tocar tanto la parte técnica hasta junto con cómo eso ha abierto aquí puertas a cosas que tal vez hubieran tomado más, ¿verdad?, tiempo de lanzar. No sé si Silvia, trae el micrófono. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, tal vez es una intro, creo que se puede durar un poco menos de los 10 minutos. Digamos, tal vez hablando técnicamente, digamos, cuando estamos aquí ya hemos participado en varios foros y somos muy impulsores del protocolo. No obstante, digamos, yo estoy viéndolo, muchas veces la gente me pregunta así, de primera entrada, cuáles son las ventajas de versión 6. Y curiosamente, a veces se puede resumir que solo hay una, que es el espacio de direcciones infinito. Si bien es cierto, digamos, en muchas charlas, digamos, se habla muchas bondades del protocolo, de algunas supuestas mejoras de seguridad, cosas como que es más eficiente, que las tablas de ruta van a ser más pequeñas y otras cosas. La verdadera razón por la cual existe es una única, que es el agotamiento en direcciones versión 4. Si bien es cierto, el protocolo fue diseñado, mejorado para tener mejores extensiones o mejores alternativas en el futuro, hoy día todos sabemos que Internet funciona perfectamente. Tenemos todo hoy, digamos, YouTube, Facebook, Twitter, tenemos todas las cosas que funcionan perfectamente. Entonces, uno podría decir, podrían tratar de conversar, digamos, de cuáles son las ventajas de Hipersocio, pero si uno en realidad es que funciona. No obstante, digamos, tal vez un mensaje bien importante dar es que no hay vuelta atrás. Mucho tiempo, digamos, cuando se intentó tener otras alternativas, bueno, los proveedores de equipo tienen ahora unas alternativas ahí abominables, de NAT gigantes, que podemos entrar luego en detalle, pero digamos, siempre hay como esfuerzos para no cambiar, digamos. Si algo, digamos, yo les quisiera dar un mensaje hoy es así, que ya, digamos, incluso pienso que es un poco tarde, ya es hora, digamos, no hay vuelta atrás. Entonces, independientemente de que trae muchos incluso gastos, nosotros estamos en capacitación, digamos, de todos los empleados de la empresa tienen que aprender el protocolo y todo eso, ya no es opcional el cambio, ya no es opcional. Entonces, esa es la primera, tal vez el primer mensaje que les quiero dar, que no es opcional, ya hay que ir por allá. ¿Hay una fecha límite o algo por el estilo? No, eso es cuando la primera vez pueden preguntar. Una de las cosas más importantes es que a veces nunca hay que hablar de la transición a versión 6. No es que yo estoy pasando, quitando el 4 para pasar al 6. Van a ver, bueno, yo no puedo hacer, tal vez fundamentar esto como algo científico, pero yo pienso que 5 o 10 años va a existir versión 4 todavía, quizá más. Y lo que se habla es una adopción de versión 6 donde usted va a poner versión 6 en sus sistemas, pero no significa que vaya a
quitar el 4. De hecho, nosotros en junio, el día de Version 6, hicimos también con Internet Society un evento en el Mall San Pedro, abierto a la gente. De hecho, fueron algunos estudiantes de acá, entonces llevaban sus teléfonos, sus cosas para ver, y muchos sistemas operativos solo funcionaban teniendo los dos. Digamos, solo el 6 no funcionaba. Teniendo los dos, sí podían acceder al contenido de versión 6. Para que se hagan digamos, una proporcionalidad del espacio de direcciones que es, sobre todo John Curran, el de Ari, que, digamos, si versión 4 tuviera, digamos, si las direcciones IP tuvieran una densidad y usted pudiera poner todas las direcciones IP en una pelota de golf, la versión 4, la versión 6 serían como del tamaño del sol. Es algo inimaginable. Y eso se lo digo porque cuando empiecen a hacer un esquema de direccionamiento, como uno en versión 4 tiene el cerebro que se gastaron, trata de ahorrar, y eso no es necesario. Solo para darles un ejemplo, la menor subred, tal vez igual es algo técnico, pero digamos, la menor subred en IP versión 6 tiene 64 bits. Eso es un número como de 18 millones de direcciones IP cada una. Es decir, la mínima unidad es más grande que todo el espacio de direcciones actual. Y muchas veces, todos sabemos que a veces conectamos cosas que llamamos un enlace punto a punto, solo tiene dos puntos, dos equipos conectados con un cable en el medio. Y a pesar de eso, tengo que usar esos 18 millones, usar dos, y por decirlo así, comillas, desperdiciar el resto. Hay un montón de razones por las cuales eso sucede, pero el espacio de direcciones es realmente infinito. De verdad que si algún día van a hacer un esquema de direccionamiento, no de pensar que se va a gastar, de verdad que es realmente infinito. Por otro lado, digamos, el protocolo tiene mejoras, es más eficiente, tiene menos campos, los encabezados también es como puede bloquearse más rápido. Aparte de eso, digamos, los proveedores de servicio y a lo de los clientes también tienen solo un bloque casi siempre para anunciar al mundo. Eso es porque en versión 4 todos tenemos muchos pedacitos, sobre todo no un cliente masivo en la casa que tiene un cable modem o algo así, sino una empresa. Los operadores les van dando un pedacito, y pues casi siempre ya con un bloque les va a alcanzar para siempre. Eso va a hacer que el enrutamiento a nivel mundial tenga menos entradas, o sea, sea más fácil, digamos, un operador como Belice solo agregue a la tabla de rutas de internet un gran bloque en vez de hacer 100 o 200 que puede agregar hoy. Por lo demás, bueno, mi experiencia, digamos, por mi trabajo en Raxa, nosotros en 2004 más o menos hicimos las primeras pruebas de versión 4 y en 2005 lo implementamos y hicimos campañas y todo, y absolutamente cero personas se interesaron en tener versión 6. Hay siempre una cosa que siempre digo en las charlas que debe ser cultural, y que digamos, ahí los chicos estamos esperando hasta que ya usted no pueda hacer algo para cambiarse. En 2011 empezamos otra campaña, digamos, de utilización. Hemos hecho 3 eventos. Es un evento muy corto que hacemos, que es una pequeñísima charla técnica y unos como laboratorios virtuales, bastantes gente han asistido, y también salen de la charla, le pedimos el teléfono, yo personalmente los llamo y me cuesta un poquillo. Últimamente, operadores grandes como operador incumbente, ahora somos operador de operadores, y hemos ido ahí tratando de fomentarlo. Ya tenemos a nivel, digamos, de operadores grandes 5 sesiones y con data centers que estamos también trabajando. Creo que ya está un poquito más de moda y tenemos algunos clientes que lo han pedido. Mi experiencia es nula, digamos, en lo que es casi clientes residenciales, casi no tiene clientes residenciales, pero sí el mensaje es que hay que hacer una tarea muy grande, muy grande. Porque, digamos, para el proveedor de servicio es muy fácil a nivel de enrutamiento entregar IP versión 6 y nuestro servicio. Yo se lo doy y lo hace. Para el que recibe ese direccionamiento y quiera hacer algo en su red, tiene un montón de implicaciones, sobre todo, más importante, de seguridad. De hecho, yo una vez me invitaron a una charla a darte en un evento de seguridad y puedo decir que IP versión 6 no es más seguro que IP versión 4, porque incluso tiene extensiones de IPsec y otras cosas que la gente ha dicho, no, pasa que IP versión 6 es más seguro, eso es falso. Digamos, por una razón incluso no técnica, que es simple, de saber que la gente sabe menos. Pues el que maneja el firewall sabe menos de IP versión 6 que de IP versión 4. Y luego incluso los equipos, tal vez los sistemas operativos, digamos, ¿cómo sabe usted, por ejemplo, que la inteligencia de tantos años de IP versión 4 que tiene los firewalls para aprender, etcétera, cómo saben que toda esa madurez la tienen para analizar paquetes, digamos, IP versión 6? Entonces hay que hacer una tarea bastante grande,
de logística, de planificación en las redes internas. Entonces el cambio sí hay que hacerlo, como les digo, es urgente, diría yo, y sí, no es que sea así ciencia espacial, pero sí es tomarse el tiempo de hacer un buen plan de migración, incluso más que técnico, como algo de logística y de ordenar, digamos, ahí el asunto. Que no sé qué más pueda mencionar, digamos, como una ejemplo técnica, como les digo, en el país es poco la adopción, pero tal vez sé que hay proveedores que estamos tratando de impulsarlo. También incluso somos como apasionados de la tecnología, los que estamos ahí, y nos gusta. Bueno, mucha gente ya lo perdió, lo ha aprendido, ¿verdad? Digamos Google, Facebook, o sea, digamos, sí, eso, un cambio que fue grande. sí, que mencionaste. Desde el año 2000, no me acuerdo, hay un día de version 6, pero no pasa nada. El 6 de junio no pasa nunca nada. Carlos quiere hablar. Sí, pero este día de version 6 sí fue bien importante, porque antes era como que probaban y apagaban todo el día siguiente. Digamos, desde el 6 de junio, digamos, el gran contenido, bueno, proveedores como Google o Facebook, y sobre todo una red de distribución de contenido que es la más grande del mundo, que se llama Akamai, lo dejó encendido para siempre, digamos. De hecho, digamos, yo tengo en mi compu, digamos, de trabajo, unos protocolos, y a veces hay contenido que se accede en versión 6. Digamos, tal vez igual yo lo sé porque lo estoy probando, pero incluso eso es la forma como tiene que ser, que el cliente final no se diera cuenta, que use con los dos protocolos hasta que lo tome. Un paréntesis, Akamai está considerando invertir en Costa Rica. Tenemos, sí, bueno, varios proveedores tenemos copias de Akamai. Un centro tecnológico. Sí. Además. Sí, además. Sí. Una pregunta, con el IPv4 ¿se dejaron de dar direcciones del todo o se está agotando hasta que termine? Buenas noches, doctor, ¿me escuchan bien? Sí, ya respondo. A ver, hable, don Carlos. Es como un Big Brother. Y como que no nos oye. Ok, algo que estaba mencionando Luis Carlos, que es muy importante de los clientes residenciales. No sé si están viendo una página de Hurricane Electric que es ipv6.he.net. Para las personas que son entusiastas, como todos los que están sentados ahí, estamos sentados de este lado, una de las formas que el cliente residencial tenga IPv6 es por medio de túneles. Esto nos va a facilitar a tener acceso a los diferentes contenidos que tiene IPv6. Claro, la idea no es tener túneles para poder probar esto, pero en clientes residenciales se pueden hacer este tipo de cosas. Lo que se hace es un túnel directo a esta empresa que queda en Estados Unidos, y por medio del directamente IPv6 que tienen ellos, ya uno puede tener acceso a las páginas que tienen contenido con IPv6, como lo mencionó Luis Carlos, Facebook, Google, Akamai y otros más. El 8 de junio de este año pusieron activo el protocolo y están funcionando en buen estado en este momento. Sí. Para su pregunta, es una pregunta bien importante también. Y el espacio de direcciones, versión, bueno, ¿cómo se entrega? Yo tengo una pregunta. Claro. Porque este año fue algo muy peculiar que algunos proveedores de servicios empezaron a anunciar IPv6, este protocolo, bueno, como usted bien lo sabe y lo mencionó, no es nuevo, ¿verdad? Tiene 10, 12 años de estar entre la IETF, el RAP y el RTC. Pero a mí me gustaría que me puede contestar esta pregunta. Yo sé la respuesta, pero para que el panel y las personas que me están escuchando allí no se desvirtúen un poco de lo que se ve en la prensa o lo que dicen los diferentes noticias. IPv6 es más rápido que IPv4 a nivel de descarga. No, esa es otra cosa muy importante. En el fondo, es lo que estamos haciendo es un protocolo de direccionamiento. Eso es todo, digamos, lo que es. Incluso hay gente que habla ahí que mejora los MTUs y no sé qué sabe. Todos sabemos que es, digamos, la función incluso. Siempre que en la docencia yo siempre hago mucho énfasis en la lógica. Uno siempre lo ve y cree que es la primera página del libro y es lo más importante de todas las cosas.
aprenderlo bien. Entonces, eso, si nos damos cuenta, lo que hace la capa 3 es darle números a todas las cosas. Obviamente hace otro montón de cosas, pero eso es todo. Simplemente estamos cambiando un protocolo que tiene más números, por decirlo de esa forma. No podemos pretender que tenga digamos, un mayor desempeño si, por ejemplo, si al final, qué sé yo, sabemos que va a sentar eso en una trama de Ethernet, lo usamos todos y podría ser exactamente igual. Lo que sí yo creo que cambia medio filosóficamente, ¿verdad? Es esa diferencia entre como una perspectiva de escasez versus una de abundancia total. Porque entonces en algunos lugares no se han acabado las direcciones de IPv4, pero a través de artificialmente hacerlo difícil de asignar. Entonces hay una cosa que luego incluso cambia y que es parte del espíritu de Internet. Eso es un espíritu que se puede hacer de abundancia y en ese uno hace todo diferente. Esa es la gran ventaja. O sea, cuando se puede hablar de los reels y eso, ¿cómo se entrega? Sí. Sí, no, eso es para la pregunta del señor de cómo es que se entregan las direcciones. Sí, tal vez si me dejas hacer esta introducción y ya caemos en ese tema. ¿Cómo se entrega? Y yo quisiera hacer una pequeña introducción de cómo llegué yo a esto. O sea, primero que nada, estoy aquí por Internet Society, yo soy fundador también del capítulo, no estoy hablando en nombre oficial de la SUTEL. La SUTEL tiene 3 miembros del consejo y por dicha cada uno puede decir lo que quiera y votar de la manera que quiera, pero no estoy hablando en nombre de la SUTEL ni del consejo de la SUTEL, estoy hablando como Carlos Raúl Gutiérrez de Internet Society. Y quiero hacer una pequeña introducción cómo caí yo en el tema, ¿verdad? Cuando llegué a esto de las telecomunicaciones, una de las principales cosas en las telecomunicaciones tradicionales es considerar que la numeración de teléfonos, ¿verdad?, es un recurso escaso. Entonces, cuando hay solo un operador, entonces no había problema. El operador hacía con los números lo que quisiera. Uno de los principales problemas cuando hay varios operadores es cómo se asignan estos números, ¿verdad? Y los números que conocemos de 6 o de 8 cifras, bueno, saben muy bien que tienen una limitante, ¿verdad? Y el primer año que estaba en este negocio estaba en alguna reunión de telecomunicaciones en México, de la CITEL, y me senté a la par de alguien que no conocía. Me senté en una mesa y después llegaron unas señoras y dijeron, es que queremos estar juntas aquí. Entonces me tuve que ir para otra mesa y me siento a la par de un querido amigo argentino que ahora ya es amigo y bueno, yo soy Carlos Raúl Gutiérrez y él me dice, yo soy Sebastián de la Gamba de Internet Society, ¿verdad? Y empezamos a hablar y me cuenta qué es lo que hace Internet Society. Le digo, bueno, ¿y cómo es la cuestión con el direccionamiento de Internet? ¿Verdad? Esa pregunta de cómo se asigna, ¿verdad? Y entonces me dice, no, en Costa Rica tenemos a alguien que ha participado, ha ido a las reuniones de la IETF, que es donde se formulan los protocolos, que es donde se formuló el IPv6, y que te puede ayudar. Entonces volví a Costa Rica y llamé a Carlos Watson, que en ese momento trabajaba en el NIC Costa Rica, ¿verdad? Y empezamos a hablar y le pregunté, bueno, ¿y quién más ha estado en eso? Y dice, no, 2 del ICE y 1 del RAXA. Pero mejor hablemos con el de RAXA. Y entonces, bueno, está bien, es el del ICE, pero hablamos con Carlos por razones X, ¿verdad? Empezamos a hablar del IXP, de la numeración y todo. Y nos dimos cuenta que había que hacer un gran trabajo de base aquí, ¿verdad? Que teníamos que llevar esto a algún nivel de discusión. Empezamos con el capítulo del Internet. Me dice Carlos, abramos un capítulo aquí, ¿verdad? Y entonces yo le presenté a un montón de amigos míos de más de 50 años y entonces no pasó nada. Entonces, después de un año de que no pasara nada, el año 2, ¿verdad?, entramos al año 3 y dijimos, no, esto no sirve así. Tenemos que hablar con gente joven, y en ese momento entonces entran los Pablos y las Silvias, y entonces estamos en un esfuerzo de que de veras se convierta en una ventana para los jóvenes, de que comprendan no solo las cuestiones técnicas, sino cómo se relaciona esto con el mundo real, con lo que está pasando en el Internet, que está creciendo de una manera
increíble y muchas gracias por recibirnos aquí. Yo creo que ustedes del lado técnico tienen una grandísima responsabilidad, porque a futuro no va a ser suficiente que resuelvan las cosas técnicas, van a tener que poder explicarle a la gente las implicaciones, van a tener que ayudar a la gente a que entienda y van a tener que tener más influencia sobre decisiones regulatorias o políticas en su país, van a tener que asesorar mejor a los políticos sobre IPv6, sobre neutralidad de la red, etc. Los ingenieros a futuro no van a poder quedarse encerrados en su rol técnico, van a tener que tener el rol de crear opinión sobre estas cosas. ¿Okay? Entonces, este es unos puntos que quiero mencionar desde un punto de vista no técnico, ¿verdad? Yo no soy técnico. Entonces, ¿cómo entré yo al asunto del IPv6? En Internet tenemos el volumen de tráfico de Internet se duplica cada 10 meses. Ese es el reporte de los 5 años de la OECD, que ahora Costa Rica. En el reporte de 2006-2011, ¿verdad? En los 5 años que analiza, cada 5 años estaba haciendo la OECD este análisis de Internet, se multiplicó por 11 el tráfico mundial de Internet. Ese es un primer problema que tenemos, ¿verdad? Que esta cuestión, todo el mundo habla del precio del dólar o la bolsa o el crecimiento del país, que es 1% o es 2%. Bueno, estamos en la única actividad económica del mundo que crece a más de 100% al año. Por décadas. ¿De acuerdo? Sí, que lleva 10 años creciendo a más del 100% anual, ¿verdad? Esto los economistas no lo entienden. Pero entiendo que hay no solamente un aumento del tráfico en cantidad de mensajes que se están intercambiando, sino el tamaño de lo que se está pasando. No, también. Sí. Va cambiando. Segundo, sobre la asignación de estos números, cuando se empezaron a asignar estos números regionalmente, que lo vamos a ver después, había unas regiones que no estaban conectadas. Entonces resulta que la asignación de IPv4 no solo fue dispar y en paquetes muy pequeños, sino que cuando llegaron otros continentes en los últimos años a conectarse ya no había. Ya no había IPv4. Entonces, si lo ves per cápita, y uno de los problemas políticos, porque al final quiero recalcar que este no es un problema regulatorio costarricense, no, esto es un asunto global, ¿no? Totalmente fuera de la regulación costarricense, porque se maneja de manera centralizada en el mundo, ¿verdad? Es un sistema absolutamente centralizado. Es una paradoja, el Internet son redes conectadas totalmente descentralizadas, con inteligencia en el borde, pero el sistema de numeración y de nombres es absolutamente centralizado, ¿verdad? Entonces hay problemas políticos, hay tensión política también sobre el IPv4, porque ahora estos países empiezan a crecer y resulta que no hay IPv4. Como bien dijo Luis Carlos, hasta hace 3 años había un operador, ¿no? Ahora tenemos 7, 8 ISPs en Costa Rica, ¿verdad? Y eso está sucediendo, ¿verdad? Y en este mundo las siglas son importantísimas y son en inglés, ¿verdad? Network operators, ¿verdad? Están explotando en todos los países y cada uno quiere que le den su string y no estar dependiendo del ICE o de quien lo tenga o de Raxa, ¿verdad? Cada uno quiere gestionar su propio paquete. Entonces los proveedores de infraestructura también se están disparando, ¿verdad? Otra cuestión es que ya no es un asunto fijo, ¿verdad? Ya no está relacionado con la geografía. Antes una dirección era un punto fijo o varios puntos fijos, ¿verdad? El hub de Raxa para enlaces satelitales es uno y tiene coordenadas. Ya los usuarios ya no tienen que tener coordenadas. Hay una desasociación de los números con puntos fijos. Perdón, pero también está el Internet de las cosas. Ya viene, perdón. Este es el último, ¿verdad? Pero nada más como elementos, ¿verdad? Que hay que gestionar una gran cantidad de aparatos. Antes una familia tenía una computadora,
¿verdad? Y ahora la mayoría de la gente tiene varios aparatos, todos con direcciones no fijas, ¿verdad? Porque no es suficiente, ¿verdad? Pero yo no sé, yo ando con 4 aparatos móviles, ¿verdad? En la bolsa, uno para cada red. Cada número tiene un gemelo, o tiene unos gemelos, ¿verdad? Que son los nombres de los dominios, ¿verdad? Son números y nombres. Entonces, la gestión de números y nombres que es centralizada está delegada regionalmente a registros y registradores, ¿verdad? Tenemos una cascada, ¿verdad? De ese ente centralizado que es el ICANN, a los entes regionales, uno para América del Norte, uno para América Latina, otro para Europa, otro para África, otro para Asia, ¿verdad? Que van delegando a entidades nacionales, ¿verdad? Que van repartiendo. Y así era como se repartían, ¿verdad? Centralizados, ¿verdad? Hasta que el otro día se les ocurrió echar marcha atrás y volver a multiplicar los dominios genéricos, ¿verdad? Íbamos de los top level a los country level y todo iba jerárquicamente, pero ahora se inventaron otro tipo de top levels, ¿verdad? La mayoría de los registros que están ahí no saben si se van a meter o aparecen nuevos registros, se están multiplicando como libres. Don Carlos, usted me interrumpe cuando quiera. Y después tenemos no solo la multiplicidad de usuarios, ¿verdad? Y de geografías que se conectan al internet, ¿verdad? Sino la intención de que haya comunicaciones entre las cosas, ¿verdad? El machine to machine, ¿verdad? Que no es porque queramos que todo el mundo tenga una dirección pública fija, sino que queremos que todas las máquinas, que todo lo que esté conectado en red pueda reconocerse entre sí, ¿verdad? Entonces, esta es la explosión, ¿verdad?, que tenemos, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles son los retos? Bueno, hay un montón de retos, ¿verdad? La falta de compatibilidad con IPv4, que va a requerir que funcionen en paralelo, ¿verdad? Él dice 10 años, vamos a ver si o si no se muere, ¿verdad? O si hay una reventa de IPv4, se están hablando incluso de reventas de IPv4, ¿verdad?, que no está regulado en ese sistema jerárquico, ya hay especulación con IPv4. El ICE nos mandó una carta que si podían seguir usando los IPv4 o no, ¿verdad? Recientemente, ustedes no. Que el direccionamiento del terminal no es suficiente, ¿verdad? Eso era algo nuevo que tuvimos en la última reunión, que estaba un experto de Cisco. Toda la jerarquía de las máquinas de la capa 1 y la capa 2, ¿verdad?, deben adaptarse, ¿verdad? No es solo poner un rack con IPv4, el otro con IPv6 y las direcciones, sino que tiene que haber una evolución de todos los tarros hacia el IPv6. Y posiblemente lo que mata IPv4 es cuando ya los tarros no tengan IPv4, porque si es por la gente, yo creo que va a seguir funcionando, ¿verdad? Que eso fue lo que nos explicaba el Cisco. En este crecimiento de Internet desde el punto de vista social, fue muy interesante. La semana pasada estuvimos en una reunión en el NIC Costa Rica, que también está haciendo un grupo consultivo del Internet, ¿verdad? Don Guido Teramón dijo, bueno, eso es direccionamiento a las cajas, a las máquinas, a las computadoras. Y el problema para mí del diseño del Internet es ese. No fue diseñado para conectar personas. Entonces resulta que yo puedo tener 5 correos diferentes, puedo tener varias cuentas de Facebook, varias cuentas de Twitter, ¿verdad? Y entonces una conexión no me dice quién está detrás de la máquina, ¿verdad? Y entonces esto se presta a spam, a inseguridad, a cibercrimen, a pornografía infantil en línea, a todas las cosas, ¿verdad? Aunque multiplicamos, o al haber multiplicado el número de direcciones, siguen sin estar relacionadas con la identidad individual, ¿verdad? Entonces, el problema de seguridad no se resuelve por eso. Ahora digamos que habla de ese aspecto,
por ejemplo, que se habla, digamos, de una IP para cada tarro, ¿verdad? Como dice usted, por ejemplo, si yo tengo una empresa y tengo 20 máquinas, o sea, ¿cómo me cobrarían eso? Porque hey, yo puedo comprarle una dirección pública al ICE y hago un ateo para adentro y después lo tiro por DHCP con una privada, por ejemplo. Pero digamos, en el sentido ese, o sea, si es darle una a cada computadora, y si yo tengo 20 en mi empresa, o sea, ¿cómo me lo cobra a mí el ICE o la AXA? No, eso es una, como decía ahora Pablo, lo bueno, como les digo, el espacio que es tan grande que se puede quitarse esa limitante. Bueno, el NAT creo que va a existir un tiempo, pero usted tiene eso que tal vez una y se le compra otra. Para darle un ejemplo, el estándar dice que cada cliente mínimo va a recibir es un /64. Eso, digamos, usted en su casa, para usted, pues, si no se le gastan mínimo 18 millones. Y es un mínimo, yo creo que la escala tal vez es difícil de entender, pero digamos, no sé, aquí hay por lo menos una geneticista, digamos, si uno le diera a cada persona, a cada par base, digamos, en cada célula, sobra. Digamos, es que la escala es difícil entonces la manera de cómo asignarlas va a cambiar totalmente. Incluso se va más allá, vea, porque incluso ya no se habla de cuántas direcciones IPs tiene, sino como es subredes IP. Entonces, pues, digamos, sin entrar en detalle, digamos, en IP versión 6 todas las subredes son /64. Hay más que electrones en el universo. Exactamente. Para tener una idea. Ahí el toque es, o sea, usted, aunque vaya a usar una o dos, el mínimo es ese /64, es decir, tiene 2 a la 64 IPs. Pero más allá de eso, no se le va a dar una. Hay digamos, el estándar dice que a cada cliente hay que darle un /48. Es decir, usted tiene 16 bits para hacer sus subredes. Quiere decir que usted, cualquier cliente, va a recibir 2 a la 16, que son 65.536 subredes, y cada una de esas subredes tienen 18 millones de direcciones IP. O sea, para un cliente cualquiera en su casa, digamos. Sí. Otra consulta que yo tenía. Yo voy a acabar. Bueno, serían dos. Primero sería con eso de que cada equipo va a tener su dirección y van a crecer mucho las tablas de tratamiento, ¿no? Más bien lo contrario, esa es una muy buena pregunta. Porque, digamos, de hecho, uno como operador es un mal vecino de Internet si inyecta muchas rutas. Uno tiene que hacer un proceso como de agrupación, que bueno, se le dice sumarización, para tratar de inyectar al mundo el mínimo número de rutas. Los prefijos. Hacer los prefijos lo más cortos posible. Pero más bien, digamos, yo como operador, el ICE, AMED, incluso los agentes con data centers tienen solo un prefijo, porque es tan grande que solo agrega uno. Ese es en el ideal, porque hay otra historia que no tiene que ver con versión 6, que usted no puede poner todo el prefijo en enlaces, sino tiene que ponerle unos pedazos en varios enlaces para balancear, digamos, la carga. Pero se supone que usted va a inyectar como un prefijo o medio prefijo o un cuarto de prefijo, digamos, en el peor de los casos, un operador tal vez como en el que yo trabajo puede, digamos, o sea, en un caso horrible, digamos, inyectar 8 prefijos a la tabla de rutas. Pero hoy inyecto 300, digamos, un operador pequeño. De hecho, digamos, la tabla de rutas versión 4 hoy son más de 400.000 prefijos. La de versión 6 hoy son como 10.000. Entonces, eso sería la segunda pregunta. Usted dice que no hay cobertura para hacer realmente la ampliación de rutas, pero entonces, realmente va a crear también, o va a bajar más bien el nivel de procesamiento de los equipos. Sí, eso es, digamos, es un tema discutible, pero digamos ahora, digamos como que ya pasó el tiempo en que no ocupo tanto ahorrar, porque hay procesadores y tanta RAM y tanta cosa que, digamos, si ese fuera el problema, digamos, con electrónica lo podría sufragar. Evidentemente para las tablas de rutas va a ser un ruteo sumamente más eficiente, pero tal vez la ineficiencia de la versión 4 fue resuelta con fuerza bruta, digamos, del procesador y memoria. Ok, nada más dos puntos más sobre la problemática. Sí, ¿cómo no? Un poquito rápido. Usted menciona que identificar, como decir, cada IP por ser humano, por así decirlo, pero no es más bien la idea de que Internet se ha abierto y todo esto parte del anonimato de las personas. Bueno, hay visiones distintas del asunto. Yo nada más estoy relacionando a lo que decía, que si mejora la seguridad. Una de las grandes preocupaciones que hay dentro de este sistema centralizado, por lo que hay muchas discusiones políticas,
es porque ¿quién es responsable por la seguridad en línea? Lo primero que les digo es, nadie en Costa Rica es responsable por el Internet, solo podemos opinar, tenemos que opinar a todo nivel, nacionalmente, internacionalmente, en los distintos foros. No sé si puedes poner la última línea, ¿no? Y uno de los mayores problemas que está creciendo con el Internet es la preocupación, o bueno, pongámoslo positivamente. Si nosotros quisiéramos ver una de las aplicaciones más interesantes por Internet, que sería pagar con el teléfono, ¿verdad? Hacer transacciones financieras con el teléfono, son ideas geniales, ¿verdad? Pero ¿quién se va a atrever a pagar con el teléfono? Va a andar con tu teléfono, con todos tus datos financieros, para pasarlo por el cajero del Palí y que pague, ¿verdad? Y salir del Palí y te roban el teléfono. O sea, hay preocupaciones, hay límites, digamos, al uso de todas estas tecnologías, porque todo el mundo sabe que si vas a entrar a tu cuenta de banco y no tenés un generador de números y un password súper seguro, o sea, cada vez que entro al Banco Nacional tengo que sacar la libreta para aplicar todas las condiciones de seguridad en línea, ¿verdad? Y además no funciona en línea. Pero más yo creo que el punto, Carlos, no era que debía ser así, más bien era como una anécdota histórica. No, cuando se hizo, lo diseñaron para máquinas. Lo diseñaron para máquinas, pero ahora son máquinas de universidades. Bueno, lo diseñaron para las máquinas del ejército. Después se expandió a las universidades para que ayudaran a la investigación. Y ahora se universalizó, se comercializó y se le dio a cada individuo el acceso a Internet, ¿verdad? Entonces, por definición, el problema de seguridad no lo podemos buscar en los protocolos, en el diseño del Internet, y debemos reconocer que hay una tendencia a que la mayoría de la gente esconde su identidad en el Internet. Bueno, está perfecto, yo no tengo nada en contra y eso será neutralidad de la red. Sin embargo, para las transacciones financieras o para votar en línea o para compartir información médica, bueno, o el expediente médico uno en línea, hay ciertas cosas donde el problema es la privacidad de esos datos. Entonces, en todo caso, en Costa Rica, la ley de telecomunicaciones, lo que le carga a la SUTEL, el derecho del costarricense es que sus datos sean la privacidad de las comunicaciones. Entonces, tendremos que vivir con eso, ¿verdad? De esas discusiones. La seguridad. El gran problema de ese sistema centralizado internacional, ¿verdad? Es que no nos compete a nosotros opinar sobre eso. Sin embargo, son foros totalmente abiertos donde podemos participar, y eso es lo que quiere promover el Internet Society. Pero no es solo un foro, y por dicha, esto lo escribí antes que llegara Pablo con esa lista, ¿verdad? Pablo tiene ahí no sé cuántas, porque hay 25 distintos foros, instituciones, toda la cosa. Yo los resumí en 3 principales, digamos, líneas, ¿verdad? Uno es el IETF, que es donde se generan los protocolos de manera muy democrática. Cualquiera puede ir a las reuniones del IETF. Y es el que está más ligado al Internet Society directamente. Y lo mantiene la Internet Society. Para que esto sea un foro totalmente libre, la Internet Society garantiza que de todos los países, aunque no tengan dinero, los ingenieros pueden viajar y participar y en las discusiones y ponerse en las listas. En este momento está abierta precisamente a las aplicaciones para ir a los foros que vienen. Hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir, digamos, Es para ingenieros, sí, por eso, sí, eso es para ingenieros, digamos, pero el tercer mundo está totalmente subrepresentado. Exacto. Es entonces, importante. Si nos preguntan por qué el Internet Society le promueve el IPv6 cuando podríamos estar promoviendo neutralidad de la red o lo que fuera, es porque el Internet Society garantiza que este foro sea absolutamente abierto, que se puedan registrar en las listas de correo, en los grupos de trabajo y puedan viajar a las reuniones, ¿verdad? Y ahí está la crema de la crema que lleva ¿cuántos años diseñando el IPv6? ¿20 años? 15 años. Se empezó a discutir hace 15 años el IPv6. Bueno, este es un gran
gran columna, ¿verdad?, de la capa lógica del Internet, ¿verdad? La otra es la corporación que asigna nombres y números, ¿verdad? Ese diseño es ridículo, pero quien da los strings es guiado por la estructura esta jerárquica, ¿verdad?, de la ICANN. ICANN se reunió en Costa Rica en marzo. Que de accidente sucedió cuando se subieron los niveles de algo. Los generic top level domains. Pero por eso que hay que estar preparado. Pronto viene acá, yo que mucha gente ni siquiera. Era gratis, uno podía pasar todo el día y uno podía ir a todas las reuniones. Era el abiertas. momento en el que iban a decir en el mundo cómo cambiar la manera en que uno puede poner ya no solo .com o .cr, sino cualquier cosa. Sí, por eso es que es importante que haya un foro en que la gente sepa. Era nada más de llegarse ahí y ser parte de ese. Esta multiplicación de los generic top level domains incluye que por primera vez en todo el mundo las direcciones, los nombres, pueden ser en distintos alfabetos. Hasta el momento solo se podía en el alfabeto latino. Ahora se puede en chino, en cirílico, en árabe y en chino. Ya no hay que tener este teclado. Y en la reunión de ICANN que acabó hoy, además se definió de que todos los generic top level domains, los primeros que salen son los que vienen en los otros alfabetos para lograr ese balance regional que mencionábamos al principio, ¿verdad? Y después hay otra cosa aquí, ¿verdad?, que también está tomando forma, que se reúnen dentro de 15 días en Azerbaiyán, ¿verdad?, pero que hace 2 semanas hubo una reunión regional para América Latina en Bogotá, Colombia, que yo sepa no fue ni un solo tipo, y es donde se quiere involucrar a la sociedad civil. Entonces, digamos, aquí está la alta ingeniería, aquí están los modelos de negocio de estos dominios, ¿verdad? Muy comercial, muy fuerte. ¿Y quién participa aquí? El 1% de los usuarios del Internet, ¿verdad? Y se supone que el resto del mundo, ¿verdad?, puede opinar en unos foros que no tienen ningún poder de decisión. Entonces ahí tenemos un desbalance, como le digo, entre los técnicos, ¿verdad?, y el resto, y todos los usuarios. Y ahí es donde los técnicos a futuro van a tener que llevar más responsabilidad en esto. Entonces, esta hojita, que la podemos discutir ahora y preguntar, o estas 3 columnas, ¿verdad? No, y en realidad son esas funciones cercanas. Está ICANN y IANA, pero en realidad eso sí, ese es el asunto. Es lo que se llama ahora la gobernanza del Internet. El Internet no se regula, es mala palabra, ¿verdad? El Internet no se regula. Y entonces la ley costarricense, que en ese punto es dictada por la ley de telecomunicaciones americana, el artículo 51, dice que podemos regular las telecomunicaciones, pero no debemos regular los servicios de información. ¿Qué son los servicios de información? Una línea ahí que en Estados Unidos todos los días cambia en la Corte Suprema, en la Sala Cuarta Gringa cada 2 años mueven un poco la línea, y en Costa Rica pues tenemos que empezar a interpretar eso. Las cosas menos publicadas es que agarramos todas las tarifas y las clasificamos, que es telecomunicaciones y que es información. Entonces el Internet no se regula porque no se puede regular a nivel nacional, no da la cobija, porque esto no se maneja aquí. Y entonces hay este paradigma, ¿verdad?, que la gobernanza del Internet se hace por estos canales, por estas columnas, y son canales totalmente democráticos, totalmente abiertos, donde la opinión de todos vale, es lo que se llama multi-stakeholder model, ¿verdad? Entonces con eso cierro la exposición de por qué no se habla de la regulación del Internet, ni estoy hablando de su tema. Otra pregunta relacionada con lo de seguridad. Tal vez es por ignorancia o no sé, pero no sería entonces, si vamos a tener direcciones públicas para todo el mundo asociadas a equipos finales, sería muy fácil si un usuario común cualquiera que no tiene idea de lo que es person safe, etc. Yo le robo una dirección, me empiezo a usar en internet y estoy suplantando la identidad de ese usuario común. Más o menos, todos los días. Sí, no, digamos, ahí es importante, digamos, la función del proveedor de servicio, digamos, que que su red solo se la dé a usted, digamos. Ahí incluso eso es dependiente del protocolo. Digamos, yo no puedo ponerme hoy,
salvo, digamos, en lo que llamamos spoof, digamos, que yo pueda ponerme el IP de otro, tendría que estar como dentro de esa subred. Porque, digamos, si yo tomo su IP, si el proveedor de servicio está haciendo bien su tarea, pues sus IP solo se las va a tirar a su conexión, digamos. Donde sí es ¿cómo se llama? Que a veces se habla de eso que usted decía, es cuando yo, digamos, a veces la gente piensa que estar detrás de un NAT agrega seguridad. Agrega cierto grado, digamos, de ocultar la dirección real, pero no agrega seguridad realmente. Pero ahí sí es donde usted tiene que ver qué otras normas de seguridad tiene, porque ya, digamos, si no usa NAT, su dirección que usted tiene en su tarjeta de red es efectivamente la que se ve afuera. O sea, que esa dirección que yo voy a activar en el momento en que la voy a activar no tener que decirle a mi proveedor de servicios, ok, mi celular lo voy a empezar a usar con no, es una buena pregunta. No, digamos, el esquema es como el tradicional, digamos, usted tiene una conexión en su casa, una DSL, digamos, el ICE le va a usted, como le da una dirección IP, le va a dar un bloque de direcciones IP versión 6, para que usted use en su casa, por decirlo así. Esa dirección no le podría servir en el teléfono, sino que más bien, como recibe una dirección versión 4 en GPRS o 3G, igual el proveedor le daría una ahí para que lo use temporalmente. Entonces yo voy a tener sendas subredes dependiendo de los tipos de conexiones. Sí, como sucede hoy, nada más que hoy tal vez tienes una en la casa y la que recibas, digamos, en el GPRS o en el 3G o en el proveedor de servicio, tienes dos. Tal vez la de su casa ya usted sí podría tener una subred incluso para hacer mejores cosas, digamos, porque ya, como decía ahora Pablo, ya al quitar esa idea de escasez puede hacer muchas cosas. Voy a dar un ejemplo súper básico. Hoy, digamos, si usted quiere tener cámaras IP en su casa para ver, a veces hay que pedir una IP fija y todo eso, ya eso se acaba. Tener 18 millones de IPs, ponga las cámaras que quiera, póngale una IP a su caja de juegos, una IP al televisor, que si tiene wifi, etc. Pero esa subred sí es suya para su casa. La del teléfono sí sería la que recibas en ese momento. La idea no sería que una subred sea para un individuo, sino que las subredes van a ser para las conexiones que tenga ese individuo. Exactamente, por funciones, ¿verdad? Porque lo primero fue como físico, ¿verdad? ¿Dónde estaba la caja o el teléfono ahí? Sí. Después con esto ha pasado un poco más en que la idea es que lo empezaron a usar el internet cuando se hizo más comercial, él lo usaba para hacer contenido. Y creo que ahora, como son más bien, como la analogía sea como pequeños ecosistemas, ¿verdad? Como hay ahí toda una serie de cosas que deberían convivir juntos. Entonces a esas, y como sobra sobre la asignación, a esas funciones, porque uno hace diferentes funciones, ¿verdad? Uno a veces juega, a veces ve seguridad, entonces para diferentes, como decir, ecosistemas probablemente van a haber diferentes redes. Y esto ha sido una gran debilidad del sistema, de este sistema jerárquico centralizado, que es que cuando hay problemas, las autoridades judiciales preguntan, pero ¿quién tiene ese dominio? Entonces, como fue otorgado primero regionalmente, después pasó al país, o se revendió, y el dueño del sitio lo puede pasar de un ISP a otro ISP, supuestamente de una manera de chequear, bueno, quién tiene ese dominio, ¿verdad? Y entonces toma el tiempo, y si el registro, que se llama who is, quién es, si cuando ya la autoridad llega al who is con este dominio, con esta dirección, y dice quién es, en la mayoría de los casos dice Mickey Mouse o Bill Clinton, ¿verdad? Que son los chistes que hay, ¿verdad? Entonces, uno de los problemas que lleva 10 años de problemas en el ICANN, ¿verdad? Yo represento a Costa Rica en el grupo de gobiernos en el ICANN, ¿verdad? Uno de los talones de Aquiles por lo cual el Internet se critica, ¿verdad? Viene de las policías, de los poderes judiciales. Dice, este sistema está muy complicado y además esconde a la gente. Entonces, no solo que hay ciertos países que quieren controlar el Internet o algo así, si usted le pregunta a la CIA o al FBI qué opina de ICANN, dice, bueno, el problema que tenemos de seguridad es por eso. Quiero enviar una pregunta que hizo quizás si pudiéramos, nada más un momentito, como Carlos lo tenemos afuera y desde hace tanto quiere meter a escuchar. Sí, como él lo tiene, yo soy la voz de Carlos, no he tratado. Entonces, porque hay una serie de cosas que se pueden aclarar, pero sí les ruego que guarden sus preguntas para seguir discutiendo esto. ¿Ya le dijiste que hable? Sí, ya. Que hable.
Buenas noches nuevamente. Voy a profundizar un poco de lo que ha estado mencionando Carlos Raúl con el ecosistema de Internet para que nos quede en el contexto todas estas instituciones y cómo las vamos amarrando. Tal vez si nos pueden poner la firmina número 2, no, número 3, por favor. No, la 3. Esa es la 5. Exactamente. Bueno, como estaba mencionando ahí, estamos hablando ya de UIT, estamos hablando de la IETF y también estábamos hablando de ISO. ¿Cómo empezó todo esto? Esto alrededor del 69, cuando este señor, Wilson Serres, que fue el fundador de la Internet Society, fue el fundador de ICANN y fue el fundador también de la IETF y fue el creador del Internet, empezaron a pensar cuál era el mejor modelo para que los protocolos fueran abiertos para todo el mundo y que estuviera en un modelo de un rápido crecimiento. En esos tiempos le tocaron la puerta a UIT y ellos pensaron que ellos lo que mencionaron fue que eso era una red de juguete y que nunca se iba a desplegar. Pero vamos a ver los comentarios de la UIT que dicen que es todo lo contrario, ¿verdad? Ellos más bien quieren manejar el Internet de alguna u otra forma. Este modelo empezó en los 60, se creó la IETF, que la IETF como organismo no existe, sino más bien está bajo el paraguas corporativo de lo que es la Internet Society. El modelo de la IETF es muy dinámico. Para que ustedes se den una idea, aproximadamente se reúnen por cada una de las reuniones 1.400 personas, son 3 anuales, y ahí se discuten los RFCs. Creo que toda la audiencia está muy ligada a lo que es tecnología y en el material de estudio siempre aparecen los RFCs. Los RFCs son referencia para comentarios y siempre están abiertos a sugerencias de las personas cuando lo leen y los están aplicando en sus investigaciones o para desarrollar un hardware, por así decirlo de alguna forma, y les encuentran una pulga, ellos pueden agarrar ese RFC, modificarlo, enviarlo a la lista de la IETF y posteriormente que se transforme en un RFC, y a partir del RFC toda la industria lo va a tomar para actualizar su sistema. Tal vez si podemos pasar a la siguiente, por favor. El ecosistema de Internet, como lo estaba mencionando Pablo, es muy amplio, ¿verdad? Y existen un montón de foros en los cuales todas las personas podemos participar. Sin embargo, se ha notado muchísimo que en los países en vías de desarrollo la participación es mínima, es un 5%. Entonces, la pregunta que nos viene a la mente es, ¿por qué es así? Bueno, yo tengo algunas explicaciones o algunas teorías. Número uno, los países en vía de desarrollo no son creadores de tecnología, sino más bien son consumidores de tecnología. Ese es el primer factor. El factor número dos, las empresas no tienen departamentos de investigación que dediquen las 8 horas o las 12 horas de trabajo de un ingeniero a agarrar un protocolo y desarrollarlo para la investigación de la empresa y posteriormente para beneficio mundial. Y número 3, las personas que participan a esto prácticamente lo hacen extratiempo, es decir, cuando ya cierran la oficina, se van a la casa y empiezan a realizar todas sus investigaciones. Entonces, si nosotros agarramos esos 3 factores y los ponemos en los países de vía de desarrollo, nos damos cuenta de que efectivamente así es, ¿verdad? Muy poca gente va a sacar 5 horas o 10 horas de su tiempo libre para meterse a investigar los protocolos y empezar a aplicar, interactuar con toda la gente a nivel mundial para desarrollar estos protocolos. Les tiene que gustar muchísimo o prácticamente es por amor, ¿verdad? Que se hace. Entre el ecosistema de Internet tenemos una serie de organismos que creo que por ahí había una pregunta muy importante, y en el nombre de direcciones, el que ven ahí de color celeste, tenemos a IAN en la central,
Luego tenemos los RIR, que son los registros regionales, que son la ACNIC, ARIN, AFRINIC, RIPE, APINIC, que es Asia Pacífico, y estos 5 registros regionales son los que les distribuyen las IPs a cada uno de la región. Por ejemplo, en América Latina y el Caribe le corresponde a la ACNIC. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, la conexión de internet que yo tengo en mi casa, esa IP, no es de Raxa nada más, sino que Raxa la solicitó a la ACNIC y la ACNIC se la cedió a ellos. Y también tenemos ICANN, que maneja todo lo que son las políticas de los nombres de dominio, que van los PLDs, estos son los country code, y también los PTLDs que estaban explicando anteriormente, por ejemplo, .google. Tenemos los desarrollos de estándares abiertos, ahí está la IETF, que es uno de los más fuertes. Tenemos el desarrollo de políticas locales y nacionales, que son gobiernos, instituciones multilaterales, también es Internet Society, y hay una rama de los capítulos. Y estos capítulos aquí es algo muy importante. Cuando nosotros empezamos todo este proceso, nos dimos cuenta que muy poca gente conocía el ecosistema de Internet. Por ende, si las personas no lo conocen, no van a participar en el sistema. De hecho, nosotros hemos realizado un trabajo intensivo también para que las personas se puedan integrar poco a poco. Y hemos tenido varios frutos. En los últimos 6 meses, un grupo de costarricenses, que creo que fueron 5, aplicaron a una beca de un curso en línea, que son 6 meses para nuevos líderes. Bueno, aplicó más de 5 personas de Costa Rica y le dieron la beca a 5 costarricenses, lo cual me parece que es bueno. Podríamos seguir a la siguiente, por favor. Ok, tenemos educación y desarrollo de capacidades, tenemos los usuarios, esto que estaba mencionando Carlos Raúl, sociedad civil, servicios y operaciones globales compartidos, donde tenemos los root server, operadores de redes, GTLDs, STLDs. Podríamos seguir a la siguiente, por favor. Aquí está ampliado lo que son nombres y direcciones. Y más que todo era esta reseña que les quería hacer, ¿verdad? Un poco el ecosistema de Internet, cómo se formó la IETF, de dónde provienen las cosas, y si lo pensamos muy globalmente, hay una frase que yo siempre digo: si la IETF no hubiese existido, prácticamente no estuviéramos hablando aquí hoy de este tema. Muchas gracias. Carlos, nada más, yo justo traía, la única hoja que traje es ese resumencito que vos estabas enseñando. Hay el IETF que vos estabas más cercano. Incluso recuerdo un lenguaje que me parece que ayuda a entender a IANA. Muchas veces le llaman, aunque es tan importante, es más como una función, mientras que ICANN sí es como decir una organización sin fines de lucro que tiene, ¿verdad?, capítulos, que cobra por los... y entonces son un poquito diferentes. Pero yo, no es para ir a ver en el detalle, pero ¿cómo los describirías vos la diferencia, digamos, entre ICANN y IANA? Yo siempre he oído, como le dicen en ISO, ¿verdad?, es que IANA simplemente es la función, mientras que ICANN sí cobra por esos GTLDs y esto, ¿verdad? Vamos a ver, y que Carlos lo expanda. IANA tiene un contrato con el gobierno de los Estados Unidos para que gestione la raíz. Pues sí, ¿verdad? Hacen una función por el entonces, no, ellos cobran y todo, pero tienen un contrato que se acaba de renovar. El Departamento de Comercio en los Estados Unidos administra el espectro, ¿verdad? Como aquí el MINAET administra el espectro y le da un contrato cada 5 años y manejan el asunto. Mientras que ICANN es una corporación de derecho privado registrada en California, ¿verdad?, que busca tener la representación de todo ese círculo a través de, tiene 21 miembros de la junta directiva, de los cuales la mitad vienen de representación de todo lo que se pueda buscar ahí, la otra mitad los escogen ellos, pero son los que rifan los nombres o los venden o los registran y manejan el juicio. Es la cosa más complicada que yo conozco. Ya llevo varios años, ¿verdad? Es el modelo de negocio más complicado. ¿Por qué? Porque en el momento en que Estados Unidos decidió que esto se debía comercializar, ni las universidades ni el gobierno querían manejarlo. Entonces se van creando
instituciones de derecho privado, ¿verdad? Y entonces cuando uno oye que va a haber una conferencia de la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones en Dubái dentro de 3 meses, la gente dice, es que el internet lo tienen los gringos y lo privatizaron, y el internet debe ser de todos y manejado por los gobiernos, ¿verdad? Yo no sé qué querés añadir vos a eso, ¿verdad? Pero es las cosas donde yo pregunto, bueno, ¿cuál es la posición de Costa Rica en todo esto? ¿Quién va a ir a la conferencia? Bueno, el ministro de Telecomunicaciones es el que va y tiene que votar. ¿Y qué va a decir ese señor, verdad? ¿Y quién representa a los usuarios, verdad? ¿Quién representa a los usuarios que no son ingenieros, que no tienen la preparación de usted? Pero ahí puede ir cualquiera o tiene que ir un representante gubernamental. Depende, ¿a dónde? A esas reuniones de decisiones. ¿A las reuniones de la ICANN? No, la UIT es, si volvemos para atrás, la UIT es un órgano de Naciones Unidas donde solo van gobiernos. Y entonces hay gobiernos como los de Estados Unidos que va con una delegación de 40 personas de compañías, de sociedad civil y todo, y hay otras como Rusia o China donde va uno, ¿verdad? Que además son los que quieren regular. Bueno, Irán va, el embajador de Irán, y vota por los 80 millones de iraníes, vota uno, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el modelo viejo de Naciones Unidas chocando con este desastre, ¿verdad? Entonces, lo que acaba de suceder con ICANN, que ha sido muy atacado y toda la cosa, se volaron al presidente de ICANN, pero se lo volaron, ¿verdad? Y pusieron un libanés egipcio, ¿verdad? Y entonces ese dijo el lunes, bueno, yo soy el primer presidente africano de ICANN. Bueno, llegó a Estados Unidos a los 12 años, ¿verdad? Tan africano como yo. Tan africano como yo. Hemos hablado de IPv6, se hablaron de direccionamientos, pero ahora siento que estamos hablando también de DNS, o sea, de otras partes de Internet. ¿Qué efectos o qué relación tiene? Algo muy importante y era la relación de IANA con ICANN. La relación es muy estrecha, pero son dos organismos totalmente separados. ICANN prácticamente maneja el recurso que IANA posee. ¿Y de dónde proviene esto? Bueno, cuando se creó el Internet, IANA tenía un nombre y un apellido que era John Portel. Este señor creó aproximadamente, no sé, creo que fueron 6.000 RFC en toda su vida, en 1998, y cuando inició el Internet, él llevaba un librito donde llegaba las direcciones de IP. De hecho, hay una universidad pública que tiene 75.500 direcciones de IP 3.4, que es un /16, y fue delegado en esos tiempos cuando empezó el auge de Internet en 1992. Entonces, ¿quién te da el IPv6? Cuando llegaba ese librito, él decía, bueno, vamos a empezar a entregar direccionamiento IP a las diferentes universidades y cuántas son en el mundo, no sé, en ese momento, 1.000, 2.000, 3.000, o sea, no iba a ser complicado, pero el Internet empezó a crecer exponencialmente. Y este crecimiento lo llevó a crear esta corporación que se llama IANA, y prácticamente ahí se administran los recursos físicos. Por ejemplo, un cambio en los servers que ellos tiene que irse IANA para poder hacer. Los puertos asignados que están en IANA, puerto 80, ustedes entran a la página de IANA y pueden ver toda la nomenclatura. Los root servers están ahí asignados a diferentes empresas, que son 3 en el mundo, y están en IANA. Entonces, ICANN tiene un contrato directo con IANA, y prácticamente si ese contrato no se hubiese dado, ICANN hubiese desaparecido también. Pero a mí me parece un poco paradójico esto de la falta de representación del tercer mundo, porque si es virtual, tienen que asistir físicamente a una reunión, o sea, no hay forma de que puedan decir, vamos a tener varios representantes. Sí se puede seguir virtualmente, pero digamos si hay un embudo, ¿verdad? Hay distintas ¿cómo se dice? Constituencies, ¿verdad? Y uno puede participar, pero se escogen representantes y se escogen menos representantes y después se participa, solo el que participa en la junta directiva de ICANN, que son 21 miembros de la junta directiva, hay un latinoamericano.
Uno es chileno, es un abogado de propiedad intelectual por esta discusión de los nombres. Yo veo, por eso estoy aquí. Yo lo que quiero es que tengamos conciencia de que es muy bonito pensar que el internet es libre y todo el mundo tiene acceso a toda la cosa, pero hay una paradoja en cómo se gestiona este internet y que no se le puede explicar al público en general. Para mí este es el lugar donde se debe crear la conciencia que para tener seguridad, que para tener neutralidad, que para tener representación en esos foros entramos en conflictos, tenemos trade-offs con la eficiencia del internet, con la universalización del internet, etc. Y es tan complejo técnicamente como políticamente. Ahora, ya que me tocaba a mi moderador, porque van a ser cerca de las 8, creo que me parece que ha sido muy bueno tener esta parte interactiva que tiene IPv6. Yo pensaba que antes de cerrar, no sé cuándo todo, presidente ya tenía hambre, etcétera, pero dos cosas, aprovechando que Cenfotec le ha apostado a hacer este foro y ustedes han venido ya por apoyar. Uno, tampoco es como que hoy era para resolver todo, ya vieron que esto es un poco, ¿verdad?, para abrir, ¿verdad?, un poco, uno, estas preguntas, nos cambia un poco de mentalidad y de eso más bien le dejo uno pensar, ¿cómo opera uno con esto? ¿Qué pasa si acá de pronto está en Costa Rica? Mejor que la gente esté apuntada. ¿Qué pasa si se están ahora discutiendo las cosas en ICANN y va a estar acá y uno puede participar? Una cosa que me gustaría tal vez pasar al panel y después vamos a hacer un par de preguntas más de esto, tanto en Carlos como vos. ¿Qué manera se les ocurre a ustedes, aprovechando que acá en Cenfotec es un buen lugar para convocar y seguir esta conversación, y en el capítulo de ISO son buenos espacios en los cuales seguir activos? Siempre mencionó el tipo de cursos en los que la gente a veces puede participar a través de becas, algunos son virtuales, hay algunos foros, tal vez más bien que contemos un poco de eso para aunque no resolvamos hoy, ¿verdad?, todo el IPv6, cómo estar más personas conectadas, tal vez cómo hacer un próximo evento aprovechando un poco una expansión de las actividades del Internet Society. Bueno, yo pienso que la educación es lo fundamental, digamos, y la divulgación y lo que se llama la organización. Yo, digamos, tengo la suerte de trabajar en una empresa y que tal vez no me ha dicho que no hemos hecho 3 eventos, charlas como esta, digamos que ya yo pienso que eso es lo más importante, incluso hablarlo, que esté en el día a día, no pensar que es algo del futuro, o pensar que es algo que no va a pasar, sino que, como les decía al inicio de la introducción, creo que es algo que tiene que suceder a través de Internet Society, con nuestras actividades, o personas como nosotros, que siempre venimos con todo gusto, es que la gente organice, ¿no? Que cada uno de sus empresas, igual que... De alguna manera también podríamos ahora pasar sus datos de contacto, que claro, están bastante metidos. Si alguien quiere un poco más de fondo, por supuesto, digamos, de hecho, como le digo, este año ha sido muy movido, digamos, que tenemos un evento de seguridad de la Universidad Latina, como nos invitaron, el día de Hipersocial tuvimos 2 eventos, incluso nosotros estamos aquí, creo que todos estuvimos en la casa presidencial también. Y bueno, yo también soy parte de una comisión del Colegio de Ingenieros. Vamos a dar un curso, regularmente el otro año ya como teórico, que sea pero más grande, porque el que yo les mencioné son 2 horas de filmina, que son obviamente es lo mínimo, ¿verdad? Entonces va a hacer un curso de más horas y ahí seguir, digamos, que de mi parte, digamos, si alguna vez igual en una charla como esta, yo quisiera cualquier ayuda, digamos, yo soy muy amante a dar una oportunidad. Sí, lo mismo, ¿verdad? Yo creo que lo que promueve el Internet es que todos participen, ¿verdad? Que es un modelo donde todo el mundo puede opinar y cada uno puede buscar su camino, cada uno puede hacer su mayor contribución. Lo que sí advierto, ¿verdad?, es que en Costa Rica no se regula el Internet simplemente porque no sucede aquí. Lo digo Carlos, ¿verdad? Viene de afuera, la SUTEL no lo regula. Sin embargo, cuando hacemos audiencias para fijar el precio por descarga, por kilobyte de prepago, como nos pidió el ICE, nadie llega. Absolutamente nadie llega. Aquí el representante del ICE, el representante Raxa, el de Claro, el de la Defensoría de los Habitantes. Los interesados en cobrar nada más. Los interesados en cobrar. Entonces, aunque no somos responsables, pues todavía hay canales en Costa Rica, ¿verdad?, que deben tomarse en serio, ¿verdad? ¿Liberamos o no liberamos los precios del Internet? Es una disputa interna dentro del Consejo de
Sutel, ¿verdad? Yo no le voy a decir de qué lado estoy yo, pero para poder liberar eso, tenemos que llevar todas estas condiciones a audiencias públicas, y las hemos llevado así poquito a poquito, ¿verdad? Quitar la banda de horario del ICE, ya no la tumbaron, separar servicios de información de servicios de telecomunicación, casi no los tumba, pero el ICE lo apeló, liberación de los precios de internet, ahí estamos trabajando y no llega nadie. Tenemos una ley que protege al usuario, que de audiencias públicas 30 días antes, con fecha fija, tenemos que poner cámaras hasta Bribri, porque una vez la tarifa de autobuses de Bribri no la consultaron al pueblo de Bribri, ¿verdad? Tiene que haber cámaras a 7 puntos distintos de Costa Rica. Nadie participa, o sea, eso que le digo, que el internet lo maneja, esas 3 cosas, y el 99% del mundo encantado, hasta que se le cae. Y se queja con el operador, no participa, es preocupante, hay que participar, insisto. Y este es el lugar donde debe salir mucho. Es un país en el que uno pensaría que se van a crear cosas innovadoras de esto. Ustedes que están cerca de estas profesiones, ya sea directamente, pensando que esto conecta con cine, con expedientes, si uno no está pensando en esto, probablemente el ecosistema de Costa Rica va a estar menos listo para estar conociendo los juegos de punta. Mientras que con un empujón no muy grande, yo sé que, digamos, Ignacio, a veces viene la gente de cine y vienen a preguntar, aquí nunca va a ser por escala de cantidad de graduados, pero muchas de las conversaciones, a mí me tocó, por ejemplo, estar en Intel, cuando Intel estaba al puro principio tratando de hacer algo más que manufactura, y al principio era el 4, ya son 1000, digamos que tomó 15 años, pero mucho era el que sentía que aquí se podían hacer cosas conceptualmente interesantes. Esa combinación, yo creo que se protege es un lugar perfecto para tenerla, y esos son los polos abrir. Venga, mucho gusto, Tony Castro, no. Consulta. Ya que usted habla un poco ahorita de la SUTEL y demás, el artículo 42 de la LGT, que haría en este caso de seguridad hablando. Recordemos que en un artículo ahora de la privacidad de los datos, posteriormente a ella también contempla el hecho de que los operadores deben de adaptarse tanto lo que es administrativo como tecnológicamente para proteger, para llegar a una seguridad de las redes. Entonces, ¿dónde está la cuestión de la SUTEL en este caso? La SUTEL debe imponer obligaciones a los operadores, así está estructurada la ley, y proteger los derechos de los usuarios. Así, yo no me sé los capítulos individualmente, pero si ven los títulos de la ley, es espectro, obligaciones de los operadores, derechos de los usuarios y el régimen de competencia, ¿verdad? Entonces, cuando las autoridades judiciales vienen a que los ayudemos a investigar, nosotros nos guiamos porque nuestra responsabilidad es la protección de la privacidad. Y la única manera de que los operadores puedan dar información sobre los datos es con una orden judicial. Eso lo tienen que resolver entre ellos. Entonces, cuando usted ve los títulos habilitantes de los operadores, dicen que tienen que respetar la privacidad, tienen que garantizar la portabilidad numérica, que la gente tampoco se lo puede hacer, etc. Nosotros le escribimos en las licencias de los operadores todas esas condiciones. ¿Reaccionamos de oficio? No, reaccionamos cuando hay quejas. Quejas sobre privacidad en los 3 años y medio que yo llevo no he visto una. Problemas con la DIS y el Poder Judicial tengo muchísimo. Quiero dejar colgando 2 preguntas. Me preguntaban cuántas quedan, alguien preguntó. Aquí en la página de Che, bueno, incluso hay un app, si ustedes están fieles que ver en cualquier momento cuántas quedan, cuéntenos su teléfono, no sé para qué sirve, con la explicación, la IANA tenía el pool central y él a su vez se lo daba a los registros regionales, que son esos que están aquí, AFRINIC, el de que aplica para América Latina es LACNIC. Entonces, lo que se agotó ya fue que el pool central no tiene para área los registros desde febrero del año 2011. Los registros todavía tienen algunos millones de direcciones IP versión 4 que están aquí. Bueno, eso no sé cómo lo hacen en tiempo real, pero ahí quedan. En América Latina quedan 44 millones. Hay algo que no recuerdo, alguien lo mencionó alguna vez, pero eso es del ser humano que lástima que no tengo la referencia para darle crédito. Es algo como que
se puede dar un fenómeno como el siguiente, digamos, si una vez, digamos, cada persona come lo que come al día, digamos, pero si la gente dijera que se va a agotar la comida, la gente iría como a cogerla para comérsela a usted. Entonces creen que eso se va a ocupar aquí. Y aunque la gente no ocupe, como ya de las últimas, a lo mejor voy a ir a coger las que quedan antes de que se agoten. Son en realidad muy poquitas, aunque sean algunos millones por todo lo que habló sobre todo Carlos ahora de tantas IPs que se utiliza cada persona. La otra, bueno, ahí les dejo para que lo vean. La otra es que hablaba el caballero del DNS. El DNS es sin duda tal vez la aplicación, el actor más importante a nivel de aplicación para la migración de IPv6, porque se supone o se espera que el usuario final no sepa de IPv6. Eso lo sabemos nosotros, estamos en la universidad aquí, pero la persona que está en la casa y quiere ver una página web, no le importa en IPv6 nada que esté. Entonces el DNS es el encargado de saber, es como www.google.com. En el fondo, como las compus solo saben números, el DNS me da un número y yo accedo a ese número. Entonces incluso hoy, si ustedes, igual tal vez sea algo muy técnico, ustedes les pueden preguntar quién es www.google.com, le da los dos números, le da un número en IPv4 y en IPv6. Incluso está todo el aprendizaje ahora conversábamos antes de entrar, para el operador qué difícil es cuando ya le empieza a dar direcciones IPv6 a alguien y tal vez su sistema operativo prefiera 6/4 y en tal lugar de tal vez no hay versión 6, entonces llama porque no puede las páginas. El DNS es sin duda un mundo entero digamos, para la migración. Tal vez yo lo considero, digamos, a nivel de aplicación, digamos, yo sé que hay servidores de web, servidores de correo y todo eso, pero tal vez la aplicación más importante de saber en esta migración es DNS. ¿Y las dos versiones van a seguir viviendo para siempre o algún apagón algún día? Nunca. IPv6, influencia DNS, o sea, ¿hay algún RFC que modifica DNS para adaptarlo a IPv6? No sé el número, pero sí, digamos, solo para hacerle una analogía, digamos, los DNS tienen registro, digamos, el registro A viene de la palabra address, es lo que dice, si usted tiene un dominio Cenfotec o google.com, usted dice que www está el IP, www.google está el IP. Ahora hay un registro quad A, quad 4as, usted puede poner www.4as es 2001, 1308, ABCD, bla bla, que es la edición IPv6. Igual para reversos y para otras cosas. ¿Qué tan actualizados están los DNS? ¿Los servidores DNS hoy ya todos están listos para IPv6? Esa es otra buena pregunta. ¿Por qué no necesariamente el servidor de DNS tiene que hablar IPv6 para poder responder IPv6? Entonces usted puede preguntarle por versión 4, dígame cuál es la dirección IPv6 de Google, se la devuelve, aunque usted habló con él en versión 4. Pero eso sí, digamos, ya la mayoría lo soportan, digamos, la experiencia personal es con Bind, no han usado otro servidor de DNS y es hace muchísimos años ya. A nivel de proveedores, ahora que está el proyecto de Raxa de 10 megas en las casas y todo eso, va a haber algún tipo de restricción en cuanto a puertas. Cada usuario puede poner un servidor de correo sin seguridad. Nunca hemos tenido en realidad. Por eso, pero ahora que no va a haber ningún tipo de restricción. No, de hecho, digamos, incluso, yo sé por qué lo decíamos, porque incluso va a haber una canibalización de los servicios. Incluso yo tengo que decir un servicio corporativo como proveedor de servicio, no yo, cualquier proveedor de servicio. Y tal vez hoy, como habla el compañero, que si quiere otro IP y todo eso, ya cuando usted tiene un montón, usted puede tener su empresa montada en lo que llamaríamos un servicio residencial. Eso está bueno, digamos, ya en toda discusión, digamos, de la impulso de la economía, digamos. Pero ya saben que usted con un servicio residencial de buena velocidad y sin restricción de dirección de puede generalmente esa parte. Además, simétrico, y además si uno puede vender cosas. Entonces, esto va a ser complicado. Esta cosa tiene más otro usuario que es una red neutra y abierta. Vos podrías decir, más que luego, por ejemplo, un usuario que medio sabe Linux, monta un servidor de correo, sí, pero sin seguridad va a abrir. No, hoy sucede muchísimo. Digamos, tal vez se les va a decir la historia aparte y sé que sí, a veces, digamos, antes no, cuando teníamos el auge de los clientes residenciales, a veces lo que limitamos era el número de conexiones de correo por segundo, porque es muy anormal de que una persona esté enviando 100 correos por segundo, digamos, o por minuto inclusive. Entonces ya eso es otro, digamos, tiene un virus o algo así, o es un spammer, digamos, pero dándole el beneficio de la duda. Entonces casi nunca, digamos, al menos en el proyecto de trabajo, digamos, nunca hemos restringido ningún cuarto, pero a veces, como digo, los proveedores nos
restringen cosas no por querer coartarle nada al usuario, sino que, digamos, 10 personas con el mismo virus tirando un correo es algo que es muy pesado. Eso es de la discusión de todas las implicaciones de seguridad que tiene. Pero en ese sitio que va a haber también, ¿verdad? Para que la gente se conecte, la idea es que va a haber un mercado abierto digital en el que uno pueda ofrecer cualquier servicio a alguien que quiere comprarlo. No tienen que, digamos, en este momento uno compra el internet, por decírselo, a Raxas o a Amnet, o sea. La idea es que eso esté separado, porque vos puedas vender lo que sea, una aplicación de seguridad de bombas, y todo eso va a vivir en el mismo lugar y no vas a tener que pasarte proveedor. Y además, si tenés cualquier infinitud de direccionamiento, claro, y además puedes subir simétricamente, debería, porque Cerfotec creo que está bien concebida como una universidad que vive en el mundo digital. Yo creo que esta analogía que había antes, este lenguaje de información y comunicación que existía, la radio informaba y la tele comunicaba, pero ¿verdad? Era el broadcast, uno estaba ahí, estaba sentado, alguien decidía los contenidos y uno nada más recibía la información y comunicación. El mundo digital tiene esta cosa de abundancia, vamos, que no es tan difícil pasar de estar uno limitado a estar invitado totalmente a la manera de producir. Yo creo que eso para todo el mundo aquí que sea emprendedor, estamos a meses de que cambie radicalmente lo que incluso negocios, por decirlo así, fáciles, no quiero validar, pero digamos que yo sí, usted por ejemplo, ahora cuesta mucho, pero usted podría decir una compañía telefónica muy fácil, que una voz una IP gasta muy poquito, ya tienes una conexión simétrica, millones de direcciones IP, pide un título habilitante, por supuesto, y entonces por una compañía telefónica, digamos, tal vez, si quieres hacer la competencia de YouTube, ocupas toneladas de ancho de banda, pero hay otros servicios que puedes dar con muy poquito ancho de banda, digamos. O sea, ¿cuántas llamadas caben en 10 megabits? Muchísimas llamadas. Sí, lo habías mencionado antes, pero en este momento hay servicio residencial IPv6. Yo conozca, no. No existe. Todo lo que hemos hablado son grandes proveedores o nosotros se lo hemos dado a empresas. Y las universidades tienen ya y creo que son ya no estoy seguro si yo creo que máximo Amnet, yo creo que solo el ICE, Raxa y Amnet tienen. Eso se puede usar también. David, IPv6 solo se está dando empresas. No sé, no ha llegado a residencial todavía. No, es que es el ISP que te lo puede ofrecer, ¿verdad? Los que tienen strings son los ISPs. No, pero a eso me refiero, o sea, si no se en este momento, yo como cliente residencial que tengo internet, no puedo pedir IPv6. Pedíselo y si no te lo dan, quejate en la ciudad. No, pero es que nosotros, digamos, el servicio masivo casi no lo damos, digamos. Entonces, solo lo damos con las cableras. En el fondo, digamos, la red de verdad de la cablera. Es la cablera la que lo comercializa y la que puede ofrecer o no. Sí, porque en el fondo ya, digamos, si vamos al micro, no desde arriba, alguien tiene que darle un IP para que su CPE, el cable modem que tiene ahí, tenga en root de versión 6. No es solo la computadora, el cable modem, el armario, la calle, todo el upstream. Desde el 10. Esta no tiene que ver con IP versión 6. ¿Cuándo vamos a tener fibra óptica en el pago? En Costa Rica, no sé, digamos, tal vez no esté muy calificado para responder eso, pero se supone que el otro año. De las preguntas que estaba haciendo Pablo, de cómo incentivar, cuáles son los pasos a seguir, ya que realizamos con lo que Silvia muy amablemente nos invitó a este evento. Lo primero que deben hacer es inscribirse en la página de AISI, que es totalmente gratuito, y ahí les van a empezar a llegar comunicados, becas, etc. Y lo otro que quería proponer, ya que lo veo con un dinamismo muy sano a la Universidad de Cerfotec, es que realice un laboratorio que pide versión a Raxa o a ICE, no sé cuál es el servicio que tienen, pues ustedes oportunidades para que las personas empiecen a utilizarlo y estos nuevos ingenieros dentro de 2 meses o dentro de 3 meses o 4 que vayamos a organizar otro evento de esto, ya más bien ellos nos empiecen a dar datos reales de la experiencia que han tenido con la universidad de la utilización de IPv6. Sí, ustedes son clientes, ¿verdad?
Entonces aquí pueden tener IP. Ojalá, como yo digo, nosotros le rogamos a los clientes corporativos para que los ojalá que mañana llamen y les damos un bloque. Se lo programo yo mismo. Sí, sí. Yo le digo. Una última. Una de las intenciones que hay con todo este asunto de Fonatel y de la conectividad en las escuelas y colegios, me pregunto, ¿en qué medida podríamos usar inteligentemente el despliegue de direcciones IPv6 para impactar sustantivamente la educación en Costa Rica y la movilidad social y la integración social y la ciudadanía digital? Bueno, definitivamente sería muy importante que todas las universidades, todos los centros educativos, ¿verdad?, se convirtieran en puntos de direccionamiento fijo, ¿verdad?, y utilizaran IPv6, pero eso ya requeriría que en las escuelas más sencillas hubiera un servidor, hubiera una infraestructura mínima, ¿verdad?, que debería existir, ¿verdad?, para gestionar el ancho de banda, para gestionar el direccionamiento, para gestionar sobre todo la autenticación de los alumnos. Y hay otro problema. Si queremos dar navegación segura a nuestros escolares en esta jungla, deberíamos, a mi juicio, partir de que todos los estudiantes puedan autenticarse, ¿verdad?, en el servicio, primero que nada, ¿verdad?, y que el servicio estuviera hecho a la medida de ellos y que tuviera toda esa infraestructura. Si yo lo que le voy a dar es un wifi donde se conecta a Raxa, ¿verdad?, sin ningún filtro, sin ninguna seguridad, sin ninguna autenticación, sin ningún contenido, sin ningún direccionamiento, sin ninguna relación con su maestro ni con sus alumnos y toda la cosa, yo creo que se diluye la oportunidad de que la conectividad de las escuelas transforme la educación. Y ahí es donde no hemos podido aterrizar, ¿verdad? Las instituciones públicas dicen, dame conectividad, muy bien, ¿cómo la querés? Con servidor, vamos a poner autenticación, va a tener el maestro firma digital para ver qué es lo que está haciendo el alumno, qué nivel de seguridad le vamos a dar al niño, vamos a usar una lista del MEP o vamos a utilizar el acta de nacimiento. O sea, una cosa es en una universidad donde todos son mayores de edad, cada uno es responsable de lo que hace y sabrá si le está pagando a la universidad y si eso incluye la conectividad y otra cosa es, bueno, cómo conceptualizamos llevar eso a las escuelas. Por el momento lo que Fonatel ha hecho es decir, bueno, el ICE declaró que hay 200 comunidades que no tienen ningún tipo de conectividad y vamos a conectar a las comunidades en su totalidad, en sus casas, en la plaza, en la escuela, en el device, pero no podemos partir de las escuelas operan 180 días al año, 4 horas al día. Y a veces no claro, están abiertos en la noche. Es el punto más ineficiente, ¿verdad?, de llegarle a la comunidad. ¿Ya? Y entonces, pero está muy disperso en la geografía nacional. Por eso, entonces, lo que el ICE declaró es, hay 200 poblaciones a las que no voy a ir porque están muy dispersas. Y ahí es donde vamos a empezar a cubrir todas las necesidades de la comunidad, telecomunicaciones, banda ancha, EVAIS, escuela, mientras hay una propuesta exactamente. O sea, yo llevo 2 años preguntándole al MEP, definime qué es un centro educativo pequeño, mediano, grande, y definime qué ancho de banda requiere y qué infraestructura requiere y qué seguridad requiere y si vas a manejar, y decime qué contenidos vas a mover ahí, si son centralizados y no. Llevo 2 años, todavía llevo 3 directores de recursos tecnológicos, he conocido a 3 y ninguno me ha contestado. Pero me acuerdo, Carlos Raúl, tal vez pensando en algo concreto como entrar esto en Frontec, poner aquí direccionamiento y tener un laboratorio y desarrollar esto por Raxa. Hay unas cosas que pasaron históricamente que creo que se podría mejorar ahora. Hubo un tiempo que se había hecho esto de que darle una vuelta a cada licencia. Eso conceptualmente estaba muy pasado, pero yo me imagino en las escuelas es un buen lugar en el que uno le podría dar IPv6, conectividad, una cuenta autenticada centrada en la persona, ¿verdad? Que si tiene un laptop ahí se loguea no solo a un correo, sino tienen
se vuelven ya no que en una clase tal vez tienen un laboratorio de cómputo y otro tal vez es guiando de manera por el sol, sino que la escuela, ¿verdad?, tiene esos excesos de mini redes que podría dar, y cada estudiante, de hecho Alberto Cañas lo presenta bastante bien con la idea de mapas conceptuales. Una anécdota, yo estuve con Orlando Cascante, gerente general de RACSA, hoy, y con 2 diputados en Uruguay, en una escuela, donde los niños todos tienen una laptop, ¿no? ¿Verdad? Entonces la maestra dijeron, estos señores vienen de Costa Rica, busquen Costa Rica. Entonces, ¿qué encontró uno? Uno encontró un volcán, el otro encontró un mono, y el otro encontró ofertas para turistas en Jacob. ¿Verdad? Te lo juro. Que no eran de platillos típicos, ¿verdad? Que no eran de platillos típicos, muchachas incluidas, ¿verdad? Con la foto, muchachas y desnudas. Porque googleó Costa Rica en Uruguay. Pero bueno, lo que queremos es seguir estas discusiones y estamos disponibles para todas las iniciativas que tengan aquí. Don Carlos Watson, que ya se retiró, estaba proponiendo que la gente que adoptara el IPv6 que quitaran el impuesto. Entonces, bueno, se los dejo ahí para promover el impuesto del internet. El impuesto del internet, sí. El impuesto de ventas a las emisiones. Pero que ese es otro tema. Sí, sí. Está todo control. Para el próximo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.